Disfruta el invierno por Canal 5. Cuando el cuerpo la mente quieren brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con Bikini y Silva en energía, aprende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar, consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Bikini te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que puedes aplicar. Con entrevistas, datos y diversión, la salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar, consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, y Bikini te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Consejos que puedes aplicar, con entrevistas, datos y diversión. Bien, buenas tardes, que les habla Vitín Silva, les da la bienvenida a Saludablemente, un nuevo programa que está dedicado íntegramente a la salud, tanto de los seres humanos, por supuesto, como de los animales y por supuesto también de la madre tierra, o sea, del cuidado del medio ambiente. Estamos tratando de abarcar todo esto porque vemos sucesos muy graves que están sucediendo perdón, la redundancia, que están pasando en la Argentina y bueno, que nos preocupan mucho, como lo que sucedió en La Pampa o lo que está sucediendo en Córdoba. Y hay un viejo axioma que dice que Dios, el hombre perdona a veces, ¿me entendés? Dios perdona siempre, la naturaleza no te perdona nunca, Así que hay que cuidar el medio ambiente, hay que tener mucho cuidado del tratamiento de la Pachamama, porque ella nos paga de la misma manera y peor todavía. Así que mucho cuidado con el medio ambiente, ¿no? Bueno, tenemos como meta final informarte sobre lo que significa el cuidado de la salud. Quiero agradecer a todos los médicos que han estado presentes en los diferentes programas y que se han dignado en darnos, brindarnos información, darnos su tiempo y fundamentalmente llegar a tu hogar, llegar a tu casa, a contarte qué es lo que él hace, a contarte lo que significa el cuidado de la salud y fundamentalmente a que te preocupes por el cuidado de la misma, porque te ocupes y te preocupes. No te olvides, nuestro lema es, no puede haber felicidad si no tenés salud, es algo básico y primigenio, pero bueno, así son las cosas. Hoy vamos a tener dos visitas, digámoslo de esta manera. Una es el doctor Baz, él es médico homeópata. Él es de la localidad de Monteros, atiende en Monteros, es un hombre en realidad muy querido y que sabe muchísimo sobre medicina y sobre la homeopatía, que es su especialidad. Y después vamos a tener al doctor Jaime Molina, que esto es una parte de la tecnología que, bueno, yo no entiendo mucho, pero que él atiende en Buenos Aires, es de Colombia, pero va a estar hablándonos un poco sobre su especialidad, que él es cirujano gástrico. Esa es la definición que te doy y que nos dio él a nosotros. Pero vamos a ir primero con el doctor Antonio Baz. Dedicado íntegramente a la salud. Hoy nos toca visitar a un profesional médico que, al margen de eso, es una persona muy querida en la ciudad de Monteros, que es el doctor Antonio Baz, y que tiene una especialidad muy importante, que es la homeopatía. Bueno, doctor,
Muchísimas gracias por habernos recibido. La verdad es un gusto compartir con usted. Es un gusto porque me siento muy bien con usted. Nos ha brindado su amistad y la apertura para poder llegar. Y queremos hablar un poco sobre su especialidad y que le cuente a la ciudadanía de toda la provincia de Tucumán, porque este programa se ve en toda la provincia, un poco a qué se dedica usted como médico, ¿no? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la visita, es un honor recibirlos. Les agradezco que se hayan acercado y que se interesen por mi especialidad. Mi especialidad es la homeopatía. La homeopatía es un método terapéutico que nace en 1790 en Alemania y llega en 1890 más o menos a Buenos Aires. En Argentina lo acerca el doctor Julio Prebisch en 1945 y luego su hijo Ricardo Prebisch forma la primera asociación de homeopatía y posteriormente en 1993 crea la primera escuela homeopática tucumana, doctor Julio Prebisch, en la que yo me he formado. Definir la homeopatía o conceptualizar la homeopatía es una situación bastante compleja porque su mecanismo de acción no es muy sencillo de explicar, pero en realidad es un método terapéutico que está basado en una ley que se llama Ley de la Semejanza, que básicamente muestra que aquellas sustancias que generan determinados síntomas en personas sanas, cuando se los administra a personas enfermas con esos mismos síntomas, es capaz de curarla. No solamente tiene ese pilar que es la ley de la similitud o semejanza, sino que también tiene otros pilares, como por ejemplo la administración de un remedio único por vez, y a eso se le llama unicismo, a pesar de que hay algunos homeópatas que alternan algunos remedios o dan algunos remedios mezclados, que se llama pluralismo y complejismo, sus dos versiones. Otro elemento importante de la homeopatía es que utiliza dosis infinitesimales, o sea que son extremadamente diluidas, por lo cual ese es uno de los elementos por el cual la sociedad científica generalmente siente un poco de recelo ante nuestra actividad, porque todavía no hay una explicación totalmente cierta, sí avances en muchos aspectos, sobre cuál es el mecanismo exacto por el cual actúa el medicamento homeopático, pero sin lugar a duda, como hoy justo en esta época, tenemos una conciencia de que estamos trabajando en lo que se llama medicina basada en la evidencia. No hay más evidencia que nuestros pacientes mejorado con nuestros medicamentos, lo cual muestra que a pesar de haber sido una medicina bastante perseguida y bastante polemizada, nuestros consultorios tienen cada vez más pacientes porque en realidad es una medicina que funciona y sobre todo porque en realidad nos consultan los pacientes que han sido refractarios a los tratamientos oficiales o alopáticos, lo cual deja a las claras la acción efectiva de la homeopatía. Pero es una medicina como cualquier otra medicina, tiene sus limitaciones, no es una panacea, pero da una gran cantidad de satisfacción. Yo ejerzo la homeopatía acá desde que he terminado mi posgrado y en la actualidad ahora lo hago con mi hija, así que estamos muy satisfechos y somos nativos del lugar, así que no somos esos homeópatas que visitan un pueblo un día al mes o de manera esporádica, sino que nosotros estamos estabilizados en esta zona, por lo cual, gracias a Dios, solamente hemos tenido satisfacciones. Estimado doctor, la pregunta mía es la siguiente. ¿Hay algún tipo de relación entre el precio, digamos, o el valor que tienen los medicamentos comunes, digamos, de laboratorios, de grandes laboratorios,
con los médicos homeopáticos? Sí, sin lugar a duda de que hay diferencias. Ese es uno de los porqué de la persecución de la homeopatía, porque en realidad la persecución sobre la homeopatía ha sido prácticamente sustentada por los laboratorios, porque nuestros medicamentos son extremadamente baratos, pero tal vez lo que podría ser un poco más oneroso es nuestra consulta. ¿Pero por qué? Porque nuestra consulta es una consulta extremadamente individualizada. La homeopatía es una medicina totalmente personalizada. Yo suelo decir de que, para definirla de alguna manera, o así lo hago habitualmente en las charlas que doy en la Asociación de Homeopatía, de que la homeopatía es la sastrería del remedio. Cada persona lleva un medicamento a su medida y para sus posibilidades y para sus necesidades específicas. 2 o 3 o 10 o 15 pacientes que consultan por la misma patología tienen su medicamento distinto. Eso permite que la curación sea holística, sea globalizada, y sin lugar a dudas que es un arte que tiene su calidad. Por lo cual, en eso radica más la diferencia. Los medicamentos son extremadamente baratos en comparación a los medicamentos alopáticos, que es el nombre que se utiliza para la medicina oficial, pero la consulta puede ser un poco más onerosa. Bien, doctor. Y una consulta. ¿A qué edad puedo yo visitar a un homeópata? ¿O un niño puede venir un tratamiento a verlo a usted para un tratamiento en su especialidad, por ejemplo? Bueno, la homeopatía, habría que aclarar primero de que la homeopatía es una medicina y un método terapéutico que no tiene especialidades. Como consecuencia, el que ejerce la homeopatía ve distintos tipos de patología, porque interpretamos que el hombre es un todo. No tenemos especialidades como la alopatía, que interpreta que hay órganos y sistemas que están de alguna manera desconectados entre sí. Es por eso que los pacientes van a una especialidad cuando tienen una patología y consultan a otro médico para otra patología. Nosotros tenemos nuestra visión global de ese paciente. Como consecuencia, podemos ver pacientes desde recién nacidos hasta pacientes añosos, porque una de las ventajas que tiene esta terapéutica es que sus medicamentos no tienen contraindicaciones. Y doctor, volviendo al tema de los niños, entonces, ¿es posible traer menores para que lo vean? Y esto es una información que, bueno, nos gustaría darle a la gente que nos está escuchando, y también preguntarle un poco sobre esta especialidad, a pesar de que creo que han tenido algún tipo de resistencia en algunos momentos, ¿no? Muy duros por sobre todo los medicamentos alopáticos. Sí, en realidad siempre ha existido una resistencia por las condiciones que acabo de describir, pero en realidad el hecho de que el primer médico homeópata tucumano sea Julio Prebisch le dio el respaldo y credibilidad a la ciencia llamada homeopatía, dado de que Julio Prebisch fue 2 veces rector de la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces, más crédito del ejercicio de una persona de ese tenor, imposible. Perfecto. Y doctor, cuénteme, ustedes, digo ustedes, no por una diferenciación, sino directamente por aquellos que practican y ejercen este tipo de medicina, lo consideran al ser humano como un todo, ¿verdad? ¿O estoy equivocado yo? No, está totalmente en lo cierto. Nuestra visión es una visión, como le digo, totalmente holística. Nuestra visión es integral e individualizada. Cada paciente es abordado en distintos aspectos, y que por más que un paciente consulte por un problema digestivo, nos interesa cómo es su personalidad, cuáles son sus características generales,
Y eso nos permite individualizar un paciente para que ese paciente reciba un medicamento que lo aborde como persona. Eso muestra la gran relación que existe entre todos los órganos y sistemas, y también justifica el por qué muchos pacientes padecen de una gran cantidad de patologías en distintos órganos y sistemas, cuya causa en realidad muchas veces son causas emocionales o temperamentales o circunstanciales que forman parte de los acontecimientos con los que se tiene que adaptar en la vida cotidiana. Perfecto, doctor. En cuanto a su vida docente, contame un poquito cómo es su vida docente y cuál es la materia que usted enseña, por favor. Bueno, yo ejerzo la docencia hace 30 años. Tengo ejercicio en dos áreas, en tres podríamos decirlo. Yo ejerzo docencia a nivel terciario en el Instituto de Enseñanza Superior de Famayá, también en la Escuela Superior de Comercio, en la que imparto algunas cátedras que tienen que ver con las ciencias médicas, que no son fijas, que van cambiando de acuerdo al perfil de carrera que se esté dictando, porque las carreras en los institutos tienen cohortes. Entonces, que yo en fonoaudiología empecé, después se cambió a sordos e hipoacúsicos, entonces el perfil de la materia que he dictado ha ido cambiando, pero siempre dentro del área médica. Eso es el nivel terciario. En el nivel universitario, bueno, soy uno de los docentes fundadores de la carrera de Kinesiología de Monteros, en la cual me desempeño también hace muchísimos años, desde el 97, y dicto dos cátedras. Dicto Fisiología Humana y Clínico Patológico 4, que hace alusión a patologías del aparato cardiorrespiratorio. Y además soy docente invitado en la Escuela Homeopática Tucumana, en la que también imparto cátedras. Bueno, doctor, ya le hemos quitado mucho tiempo y queríamos despedirle, pero no sin antes preguntarle. Hemos visto que tiene gran cantidad de pacientes, no lo hemos visto ahora porque usted está construyendo su clínica, pero sí lo hemos visto en algún momento que lo hemos venido a buscar con esa gran cantidad de pacientes. ¿Esto se debe a qué? Digamos, no quiero que me diga que porque soy un buen médico, ¿no? Me sería algo irrisorio, pero esta especialidad se ve que da mucho y muy buenos resultados. Bueno, sí, por supuesto. Cuando yo me recibo, decidir ejercer la homeopatía no fue una cuestión muy sencilla, porque así como tiene resistencia en la sociedad, también tiene resistencia en el ámbito familiar y en el ámbito de colegas y demás. Así que para mí el comienzo ha sido extremadamente duro, porque era una persona extremadamente joven. Yo me he recibido a los 24 años y ejercer la homeopatía en esas condiciones había que tener una convicción certera de que realmente estaba por el buen camino. Así que en esa época no había mucha propaganda, solamente consultorio y empezar a atender pacientes. Y hace 33 años que ejerzo la medicina, hace 6 años que estoy compartiendo consultorio con mi hija, y tenemos principios. ¿Qué quiere decir? Que estamos ejerciendo una medicina que es sana, que nuestro ejercicio es serio, lo hacemos con la total honestidad, y los años han probado de que nuestro ejercicio ha sido aceptado por la Sociedad de Monteros, y no ha sido tampoco sencillo el hecho de ser el primer homeópata que ejerce la homeopatía de manera establecida en la sociedad monteriza. Así que bueno, yo creo que esos son los elementos que nos han permitido continuar, ser serios en lo que hacemos. Somos totalmente honestos, somos extremadamente estudiosos y tratamos humanamente a las personas. Bueno, doctor, ya para finalizar, por último, nos queda nada más que felicitarlo. Veo que está haciendo una clínica que creo que va a estar con su hija y todo lo demás, y me parece perfecto, me parece muy lindo, y mi gran felicitación por esta iniciativa, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer una persona en el proceso de realización no solamente significa hacer lo que a uno le gusta, sino que tiene que tratar de transmitir lo poco que pueda saber. De modo tal que presumo que mi hija es el legado de lo poco o mucho que yo pueda haber conseguido y que la Sociedad de Monteros se merece. Muchísimas gracias a ustedes por acercarse a mi consultorio y por pensar en la homeopatía y tener una apertura para esta ciencia médica. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitin Silva vas a empezar. Con Vitin Silva la inspiración. Bueno, ahí lo tuvimos al doctor Baff, Antonio Baff, médico homeópata. Y bueno, pudimos conocer, porque la verdad a veces se desconoce lo que significa la homeopatía. Y como le decía, recién estábamos hablando con los chicos de la producción. El doctor Baff es una persona muy buena persona, muy agradable, es un tipo, una persona muy especial, ¿me entendés? Y es muy querido, en realidad es muy querido, muy respetado en la localidad y es un muy buen médico, en serio, ¿eh? Así que, bueno, desde acá, desde Saludablemente, quisimos llevar a tu casa al doctor Baff para que lo conozcas. Él está preparando también una clínica, ¿me entendés? Es muy lindo y sobre todo dedicarse a la homeopatía, que como él dijo ahí, ¿me entendés? Una ciencia, es otra forma de administrar o suministrar medicamentos y que por supuesto se obtienen muy buenos resultados. De hecho, Baff tiene muchísimos pacientes, ¿me entendés? Y como te digo, un hombre muy agradable. Te va a encantar cuando lo conozcas, porque es una persona muy educada, muy sociable y muy tratable, ¿me entendés? Y sabe verdaderamente muchísimo. Así que yo le agradezco de todo corazón, doctor Baff, el hecho de poder estar con nosotros saludablemente en este pequeño programa, pero en este gran canal también, que llega a toda la provincia de Tucumán. Y que bueno, nos ha brindado unos minutos de su tiempo tan acotado para que podamos llegar a todas las personas, ¿no? Aparte, hay una parte, el doctor Baff es también docente y él enseña en la Facultad de Enfermería, creo, en el nivel terciario, y bueno, es una gran persona, la verdad, de corazón se lo digo, doctor, con toda sinceridad, y a ustedes que lo conocieron, digamos, quizás por la televisión, es una persona muy honorable y que sabe mucho. Eso es lo que les quiero transmitir, la sabiduría, y que nos ha dispensado ese tiempo para ir a tu casa y explicarnos un poco más de lo que significa el cuidado de la salud. Así que muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a ustedes por vernos. Bueno, vamos a ir a una pausa y cortita así, y ya volvemos con el doctor Jair Molina. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitin Silva vas a empezar. Con Vitin Silva e inspiración. Disfruta el invierno por Canal 5.
Buenas tardes, mi nombre es Víctor Silva. Estoy acá para invitarlos a una nueva propuesta televisiva. El programa Saludablemente, que va a abarcar la salud fundamentalmente del ser humano, pero también de tus mascotas, los animales que te acompañan en tu casa. Así que ya sabes, esta propuesta sale los lunes a las 2 de la tarde. Quedas invitado y te mando un abrazo. Cuídate. Super te sorprende con un precio sin sorpresas. Contrata internet más televisión HD desde 17.990 pesos fijo por 3 meses y la instalación bonificada. Además, llévate Mio.tv 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Noticias están en Canal 5 Tucumán. Míranos en vivo por nuestra web. Canal5tucumán.com.ar. Canal5tucumán.com.ar. Toda la información actualizada. Toda la información actualizada. Canal 5 Tucumán Interior. Bien, buenas tardes. Soy Vitín Silva. Estoy a cargo de conducir el programa La Otra Historia y por supuesto estoy acá para invitarlos a vernos. Este programa sale el día miércoles a las 14 horas. Están todos invitados. Y bueno, les deseo lo mejor, les mando un abrazo muy grande y quien les habla, Vitín Silva, se despide de ustedes. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Chao. Disfruta el invierno por Canal 5. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitín Silva vas a empezar. Con Vitín Silva e inspiración. Bueno, después de ver al doctor Baff, vamos a hablar con el doctor Jaime Molina, pero esto, por supuesto, es el uso de la tecnología lo que nos permite realizar, porque él es de Colombia, está haciendo su posgrado, o sea, ya se recibió en la provincia de Buenos Aires, está trabajando en 3 hospitales y, bueno, realiza, digamos, sus actividades en los hospitales públicos, ¿no? Pero fundamentalmente el doctor Jaime Molina lo vamos a ver, porque esto lo vamos a estrenar acá, gracias a la ayuda de Flavia Bravo, que es una gran amiga, y también, y le mando un gran abrazo a Flavia, y bueno, y a la sabiduría de Beto, la verdad, porque Beto es el que arma todo esto, en realidad se le debe mucho y siempre no me reclama, sino que me enseña, porque yo entiendo que aprendo. Él es el director del canal, digamos, el que se encarga de todo y bueno, a veces uno tiene que aprender, porque la verdad estamos en un constante aprendizaje acá en esto y yo lo tomo en serio, a pesar de que por ahí lo hago creer a él que es broma, pero en serio me tomo su palabra porque sabe un montón y hace muchos años que está a cargo de esto. Bueno, vamos a escucharla al doctor Jaime Molina, te va a gustar, porque es un chavo que
Él es colombiano, está estudiando en Buenos Aires y está haciendo no sus prácticas, ya está recibido y está operando en un hospital. Él se encarga de la parte abdominal, ¿me entendés? Es un cirujano abdominal. Pero esto lo va a explicar mejor él. Vamos a hacer la entrevista, Betito. Hoy nos vamos a entrevistar, mediante vía Zoom, al doctor Yaín Molina, que es cirujano gástrico. Doctor Molina, es un placer tenerlo y que nos acompañe a nosotros acá en Saludablemente. Le doy la bienvenida y las buenas tardes. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. No, Víctor, para mí un placer estar acá. Mientras sea para enseñar, para mí siempre estoy dispuesto. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Doctor, quiero hacer una pregunta y te voy a tutear, mil perdones por eso. Contame, me dijiste que estabas trabajando en el hospital público. ¿En cuáles hospitales estás trabajando vos como cirujano? Bueno, actualmente como cirujano estoy en un hospital en Lanús. El hospital se llama Hospital Narciso López de Lanús, o le dicen Hospital Vecinal. Ahí es donde hago mi principal actividad. ¿Y los otros dos hospitales? ¿Haces clínica? No, en el otro hospital es el Hospital Udaondo. Es un hospital especializado en cirugía de estómago, o sea, cirugía gástrica. Y no solo de estómago, es una cirugía gastroenterológica. Eso también sería un hospital donde yo estoy. Pero ahí voy mucho menos. Mi actividad principal sería en la provincia, principalmente. Perfecto. Bueno, contame, doctor, ¿qué es la cirugía gástrica? Bueno, la cirugía gástrica, o mejor dicho, la cirugía digestiva, es una especialidad que se encarga de operar todo el aparato digestivo. ¿Qué quiere decir eso? El esófago, el estómago, el colon, la vesícula, el recto. Así que vemos muchas enfermedades que son bastante comunes. Dentro de esas enfermedades comunes, contame un poquito cuáles son las que más has operado y las que más te toca ver en el caso del hospital. Bueno, en el caso de hospital, la reina de todas es la vesícula. La vesícula es la cirugía que nosotros más frecuentemente operamos. Sí, señor, la vesícula. Seguramente tienes algún familiar, un amigo o incluso tú con piedras en la vesícula. Contame un poquito, porque es interesante el tema de la vesícula. ¿Cuál es la función que cumple la vesícula dentro de lo que significa la digestión? Bueno, la vesícula produce algo que se llama la bilis. Imagínense la bilis como si fuera un líquido verde que se encarga de disolver. Entonces la bilis te disuelve las grasas, la grasa que uno come. ¿Y por qué es importante? Porque al momento de que la bilis disuelve la grasa, esta grasa se puede absorber. Entonces es su función principal. ¿Qué importancia tiene la vesícula biliar? Le dijiste que era la reina de las cirugías, o sea, la que más, es más frecuente. ¿Qué importancia tiene la vesícula biliar en la digestión, por ejemplo? Bueno, la vesícula es como una bolsa que almacena la bilis. Y la bilis es la que hace que cuando lleguen las grasas que uno come, la bilis ayuda a disolver esas grasas. Entonces la vesícula que tiene la bilis disuelve las grasas que son importantes para que nosotros las podamos absorber. Y esa es su función principal. Ahora, cuando se produce, ¿se la extrae a la vesícula o se la abre y se saca las piedras y se vuelve a cerrar, o cuando hay una afección vesicular, por ejemplo? Claro, ¿Se la extrae? me encanta, claro. Me encanta esa pregunta porque es una de las preguntas más frecuentemente que me hacen los pacientes. Cuando la vesícula produce piedras, ya esa vesícula está enferma. Quiere decir que si nosotros abrimos y sacamos esas piedras solamente, esa vesícula va a volver a producir piedras. Entonces, la única solución definitiva siempre es sacar la vesícula. O sea que cuando te operan de la vesícula quiere decir que te la sacaron completamente, con todo y piedra adentro.
¿Por qué se forman los cálculos biliares? O sea, ¿por qué se producen las piedras en la vesícula? ¿Cuál es la razón? Bueno, para responderte esta pregunta, vamos a imaginarnos este caso. Recuerda, si uno tiene agua y le pone un poco de sal, la sal se disuelve y uno no ve la sal. Correcto. Si uno le coloca a ese vaso de agua mucha cantidad de sal, va a llegar un punto en que ese agua no va a poder disolver la sal y esa sal se va a acumular. Exactamente lo mismo pasa en la vesícula. La vesícula tiene la bilis y disuelve grasas, disuelve el colesterol. Gracias. Pero ¿qué pasa? Al haber mucho, este colesterol no se va a poder disolver y ese colesterol se cae, se acumula y finalmente forma las piedras. Por eso es que se producen las piedras en la vesícula. Hay otro mecanismo, pero ese es uno de los más importantes. La persona que se le extrae la vesícula biliar puede seguir comiendo todo normalmente o tiene una dieta especial o tiene que cuidarse un tiempo o para siempre. ¿Cuál es la situación en ese caso? Bueno, si bien todos los pacientes son diferentes, quiere decir que si a dos pacientes lo operamos de la vesícula, un paciente va a reaccionar diferente a otro. Pero en general, los primeros 15 días nosotros tenemos el paciente con una dieta baja en grasas. Y posteriormente de esos 15 días, de a poco va aumentando los alimentos. E inclusive ya al mes puede comer normalmente. Pero ojo, comer normalmente no significa comer desordenadamente. Siempre te tienes que cuidar. Con vesícula o sin vesícula, tienes que cuidarte. Así que si comes muchas grasas, va a ser malo para ti, tengas o no vesícula. Pero lo clave es esto. Una vez que te sacan la vesícula, tu vida va a continuar normal. Vas a comer como antes lo hacías. Pero debes cuidarte como toda persona. Correcto. Bueno, pero se dificulta un poco en los primeros tiempos la digestión, digamos, me imagino. ¿Se dificulta un poco? No, prácticamente nada. En algunos pacientes sienten un poco de distensión en la panza, quiere decir que se le hincha un poco. En otros pacientes tienen náuseas, pero es algo totalmente pasajero, que en los primeros 15 a 30 días pasa y el cuerpo se adecúa a vivir sin vesícula. Perfecto. Entonces eso es importante porque muchas veces muchas personas no lo saben y eso... No, totalmente. Te llevo a otro tema del aparato digestivo. Contame las úlceras gástricas, que muchas veces producen hemorragia. Hemos conocido un gran general, que es el general San Martín, cruzó los Andes con problemas de gastritis, que vomitaba sangre, ¿me entendés? Bueno, es parte de la historia, pero contame un poquito qué son las úlceras, por qué se producen y por qué se produce ese sangrado, que es bastante abundante, ¿no? Claro. Bueno, las úlceras gástricas son como, para que lo entiendan, como si fuera una herida dentro del estómago. Esa herida, junto con el estómago, que sabemos que produce ácido, hace que esa herida se crezca un poco más. Y el estómago está nutrido por vasos. Entonces, esa herida abierta es la que produce el sangrado. Por eso los pacientes con úlcera a veces tienen sangrado. Ahora, generalmente se produce porque no hay un equilibrio entre la parte que protege el estómago y el ácido. Y ese ácido termina quemando las paredes del estómago y se termina produciendo la úlcera. Además, está asociado, o sea, acompañado de una bacteria que es muy común, que no sé si la has escuchado hablar, que se llama Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, sí. Correcto. Esa está muy relacionada con las úlceras. Ah, no me digas. Sí, señor. Y el tema de la mucosa gástrica, ¿qué pasa ahí? ¿Se corta la mucosa? ¿Hay menos cantidad de mucosa gástrica protectora, digamos, del estómago?
¿Tiene mucho Sí. que ver eso? No, recuerda que lo de la úlcera generalmente son muy chiquitas y el estómago es muy grande, así que con que tenga una úlcera en un Claro. solo lugar no pasa absolutamente nada. La mayoría del estómago está Perfecto. recubierto por mucosa normal. Eso. Bien. Bueno, y contame un poquito más sobre lo que significa, digamos, la... Hay algo que nos ha interesado mucho, y por eso te lo pregunto, y creo que a mucha gente le interesa, que es el bypass gástrico. Contame en qué consiste todo eso, si podés hacerme un resumen de en qué consiste y quién se lo puede hacer, o en qué condiciones debe dormir para poder hacerlo, o lo puede hacer cualquiera o no. Sí. Perfecto. El bypass gástrico es una cirugía, en este caso, que se utiliza para poder disminuir de peso. Eso se llama Correcto. cirugía bariátrica. Ahora, la La cirugía bariátrica, bariátrica, que entre que la más famosa es el bypass gástrico y la otra es la manga, el bypass se utiliza para las personas que tienen obesidad, pero no solo eso. Nosotros manejamos una escala que es el índice de masa corporal, que es una fórmula Correcto. matemática que nos indica qué tanta obesidad tiene el paciente. Y entonces, para el bypass, no todo el mundo se la puede hacer. Por ejemplo, si me la hago yo con un índice de masa corporal de 25 y me hago un bypass, es peligroso, puedo correr mi vida a peligro. Claro. Pero si se lo hace, si se lo hace un paciente con un índice de masa corporal de 40, que es mayor que yo, que tengo 25, ya es una indicación de una cirugía bariátrica. Y ya con eso te digo la primera indicación. La otra indicación es cuando tienes un índice de masa corporal de 35, pero además de eso se acompaña de diabetes, hipertensión o algún otro problema asociado con la obesidad. Esas son las dos indicaciones principales del bypass. Ahora, te hago una pregunta. ¿En esas condiciones la podés hacer a la cirugía? Si tenés diabetes, hipertensión y todo lo demás, o tenés que nivelar todos los valores para recién hacerla, o directamente no se la puede hacer. Esta cirugía, además de se llama cirugía bariátrica, tiene otro componente que es importante, que se llama cirugía bariátrica y metabólica. Se llama metabólica porque justamente se ha demostrado que este tipo de cirugía mejora la dislipidemia, que es el colesterol alto, la hipertensión y la diabetes. Así que, a contrario de lo que uno piensa, los pacientes con hipertensión, diabetes y obesidad que tengan indicación, es muy beneficioso que se hagan ese tipo de cirugía, siempre y cuando esté estudiado por un equipo especialista en cirugía bariátrica. Claro, claro. ¿Vos en este momento has realizado alguna cirugía bariátrica? No, en este momento estoy acompañando a un grupo de cirujanos bariátricos, por eso estoy tan compenetrado con este tipo de cirugías. Qué bien, la verdad te felicito, te felicito. Gracias. Y bueno, ¿cuál es tu consejo para las personas porque a veces de la nada, que no es de la nada por supuesto, pero muchas personas dicen de la nada me duele el estómago, por ejemplo. Y capaz no comí nada, no siento, pero me duele el estómago. ¿A qué se debería esto en los casos, vos como cirujano gástrico o gastroenterólogo, no soy gastroenterólogo, pero cirujano gástrico, ¿qué aconsejarías vos en esos casos? Claro. Cuando los pacientes, que también es muy frecuente, me dicen me duele la panza, para los pacientes lo que es panza, para mí es mundo entero. Cuando me dices panza, uno como médico piensa en al mínimo 5 o 6 órganos totalmente diferentes. Claro. Por eso te digo que cada caso es individual, porque un dolor de panza arriba no es lo mismo que un dolor de panza arriba a la derecha para mí. Son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, un dolor de panza en la parte superior derecha de tu abdomen es vesícula, puede ser.
Un dolor de Puede panza ser. en el medio puede ser estómago o puede ser colon. Por eso Correcto. es sumamente importante la consulta de un profesional en estos casos. Exacto. Perfecto. Eso es importante. Porque vos sabés que a veces, como te digo, ¿no? Uno pareciera que de la nada viniera un dolor y me dice, mira, me duele el estómago, me duele la panza, me duele esto, pero alguna razón debe haber para que exista el dolor, si no, Claro. no Y sería sí, todo yo bien. he tenido pacientes que me vienen con esos síntomas, los reviso, le mando una ecografía y resulta que era la vesícula, que tenía Claro, piedras en la vesícula. claro. Tengo otro paciente que me dice, Mira me vos. duele la panza, lo reviso y resulta que era gastritis. Es muy amplio Correcto. el dolor de panza. Por eso siempre es importante la evaluación. Exacto. O sea, la consulta al médico en una palabra. Y te hago Exactamente. una consultita más. Vos sabés que mi provincia es una provincia que se ha convertido muy húmeda y hace muchísimo calor. Y fundamentalmente está cambiando porque nosotros tenemos un clima subtropical y para mí, por supuesto, desde el punto de vista, también tengo mis conocimientos soy licenciado en gestión ambiental y estamos viendo, digamos, que está cambiando el clima y se está llegando a un clima casi tropical, ¿entendés? En mi Entiendo. provincia, en el norte argentino. Y eso provoca una enfermedad muy recurrente, muy común, que se llama hemorroides. Entiendo. Contame un poco sobre esa situación, contame un poquito porque el simple hecho de manejar, a veces manejar el colectivo, manejar camiones, manejar el auto, que provoca todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, las hemorroides, Contame, las hemorroides contame qué es bastante frecuente. Imagínate, para que lo entiendan, las hemorroides son como unas venas, que su nombre es venas Exacto. hemorroidales. Esas venas todos lo tenemos. Ejemplo, yo tengo venas hemorroidales, tú tienes esas venas, pero es diferente a tener esas venas sanas que esas venas enfermas. Cuando esas venas se Correcto. enferman, es la enfermedad. O sea, es lo que uno dice, tengo hemorroides. Cuando un paciente dice, tengo hemorroides, uno supone que esas venas están enfermas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Exactamente, hay múltiples factores. Uno importante es el estreñimiento. Imagínate que el recto por donde uno evacúa es un tubo. Si uno Exacto. pasa por ese tubo la materia fecal muy dura, esa misma materia fecal dura maltrata a las venas, maltrata a las hemorroides. Por eso cuando van del cuerpo con una materia fecal dura, produce sangrado, porque esa materia fecal que es dura como una piedra maltrata y lastima a las hemorroides. Exacto. También los pacientes con estreñimiento que no pueden ir del cuerpo por muchos días y tienen que hacer mucha fuerza. Si yo hago mucha fuerza, las hemorroides se inflan, se hinchan. Y eso también predispone a que los pacientes sufran de hemorroides. Correcto. Y también, bueno, ¿Y hay eso mucho... ¿Sí? ¿Tiene solución, digamos, de esa situación? Porque hay una protrusión de las venas hacia afuera. Claro, sí, afortunadamente hay solución. Y la primera solución es una solución clínica. Quiere decir cambiar el estilo de vida. Por ejemplo, si yo veo que cada vez que voy del cuerpo muy duro, quiere decir que la materia fecal es muy dura y sangro, entonces lo primero que tengo que hacer es cambiar eso. Modificar la dieta para cuando vaya a defecar o ir del cuerpo sea blando y no maltrate las hemorroides. Correcto. Eso es fundamental, porque yo te puedo dar como cirujano tratamiento médico, o sea, pastillas antihemorroidales, cremas para las hemorroides, cremas para que te desinflames, pero si no cambias el estilo de vida, si no cambias lo que comes y no cambias la forma de evacuar o de defecar, no hay solución. Correcto. Es fundamental. Cuando las hemorroides están muy avanzadas, que se salen, que uno se la puede tocar, el tratamiento ya será un tratamiento de cirugía. De cirugía. Sí, señor. Perfecto.
Bien, Jair, por último, y porque no te quiero robar más tiempo, sé que estás ocupado, contame un poco qué es la fístula anal, ¿me entendés? Y bueno, Sí, cómo se la trata, cómo se compone ahí, o cómo te se explico. cura de eso. Bueno, primero importante, hay que entender qué significa fístula. La Correcto. fístula es una comunicación entre dos cosas. Imagínate la fístula como un túnel que atraviesa una montaña. La Ujú. montaña sería la región anal y la fístula sería ese túnel que lo atraviesa. Y tiene una entrada y un final. Eso básicamente sería Correcto. una fístula. Y la mayoría de las fístulas se producen porque anteriormente en el transcurso de su vida los pacientes tuvieron un grano o un absceso. Entonces, la mayoría de los pacientes primero tienen un grano o un absceso en la región anal, este se drena, se resuelve y a los meses produce esa comunicación, ese túnel que nosotros le llamamos fístula. Correcto. Ahora, los síntomas de la fístula son que el paciente se siente molestia, se siente como humedad, como va del cuerpo, se coloca la ropa interior y siente un líquido que le sale. Incluso se puede tocar el agujerito, o sea, la boquita del túnel, cuando se limpia. Claro. Y el tratamiento de las fístulas es un tratamiento, la mayoría de las veces, quirúrgico. O sea que tenemos que llevar al paciente a cirugía para poder eliminar ese túnel, por así decirlo, para poder eliminar esa fístula. Y todo este tratamiento quirúrgico tiene que ver Sí, la temperatura, por ejemplo. eh, Perdona, te hice dos preguntas en una, pero es quirúrgico y tiene mucho que ver la temperatura del ambiente, digamos, ¿cierto? El calor, por ejemplo. mira, el ambiente con mucha humedad, con mucho calor, así como, por ejemplo, uno se siente mucha humedad, se siente sudado. También la zona Por- perianal, la zona anal está igual, está totalmente igual, con mucha humedad. Y si tú no tienes una higiene periódica en tu zona perianal, en tu zona anal, esa humedad va a predisponer que crezcan microorganismos. Y al final puede incluso hacer que tengas o complicaciones o que la fístula sea aún más molesta de lo que es. Así que sí, el clima tiene que ver. Y el tratamiento es con cirugía, una vez que tenga la fístula. Exactamente. Bueno, doctor, y ahí, la verdad, solo me queda agradecerte y bueno, felicitarte por todo lo que estás haciendo, la verdad, capacitándote, preparándote. Y bueno, y decirte y agradecerte por la predisposición para estar acompañándonos en Saludablemente, porque te dije, este programa se ve en toda la provincia y es como si vos entraras a través del televisor a la casa de esa persona y enseñaras cosas que muchas veces uno no sabe o no entiende. No, para ¿Entendés? mí Porque a veces también, totalmente feliz y contento por la invitación. Y un placer es explicar y ayudar a la gente. Los médicos no somos solo médicos, somos educadores. E igual que tú, estamos educando. fundamental, fundamental. Bueno, Jair, la verdad, un placer. Ya sabes, mi nombre es Víctor Silva y estoy a tu disposición las veces que vos quieras porque me parece que los vamos a seguir viendo y seguir encontrándonos y te agradezco infinitamente por todo esto. No, Desde Víctor, a Tucumán, ti, muchas gracias. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con un programa que te hace soñar. Donde vivir bien es lo natural. Bueno, ahí estuvimos con el doctor Jair Molina, médico cirujano. Es un médico que se recibió en Colombia y vino a hacer su especialidad acá. Me pareció muy interesante la nota. A veces hubo un problemita de descoordinación porque era un Google Meet
que si me preguntas qué significa, no entiendo. Entonces soy sincero porque no tengo la más pálida idea, pero bueno, hicimos esto gracias a Flavia Bravo, gracias a Norma Díaz y gracias a un montón de gente, Alberto que también estuvo interviniendo ahí porque hizo algunas modificaciones. Pero bueno, la idea era de que aprovechemos a este muchacho, este doctor, que verdaderamente tiene mucho que ver porque se sufre mucho en nuestra provincia de todas estas situaciones de las cuales hablamos, como las hemorroides, o como por ejemplo la fístula anal, y él lo habló y lo explicó perfectamente. Y fundamentalmente, bueno, era eso, ¿no? Lo que queríamos era aprovecharlo a Yair, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, pero también que vos, que estás en tu casa, aproveches el conocimiento, ya que nos había cedido su tiempo solidariamente para poder llegar a tu hogar y que su conocimiento nos sirva a todos. Esa era y es la idea de este programa Saludablemente. Poder llegar a tu hogar, poder entrar en tu hogar, o por lo menos que el médico te visite y que te aconseje, que te sugiera qué es lo que tenés que hacer en tal caso en que exista alguna enfermedad, o tomes medidas de higiene o tomes medidas de seguridad para evitar los contagios, para evitar, ¿me entendés?, enfermarte, para evitar que se dañe tu salud. Esa es la idea. Te pido mil disculpas porque verdaderamente a veces no llega en el mismo momento la comunicación y por ahí se confundió, pero creo que Yair, que es un médico docente también, fue muy práctico al explicar y creo que todos pudimos aprender algo y fundamentalmente nos queda ese sentido de responsabilidad con nuestra salud y la de nuestros semejantes, ¿no? Es por eso que es necesario atender y entender lo que nos están explicando. Bueno, quien les habla, Vitín Silva, se despide de ustedes. No se olviden, chicos, hay algo fundamental en todo esto. Vamos a tener un veterinario, si Dios lo permite, el próximo programa, pero por favor, cuiden a los animales, cuiden a sus mascotas, no los golpeen, no son juguetes, explíquenle a sus chicos que no son juguetes, que no se los puede tirar y tratar como si fueran de plástico, sino son animalitos que sufren. Y bueno, si podés adoptar algún animal de la calle, mejor, ¿viste? Porque están desamparados, así como nos está pasando hoy también con muchos seres humanos. Y no te olvides del lema de Saludablemente, ¿no? No podés ser feliz, si no tenés salud. Bueno, y les habla Vitín Silva, se despide de ustedes, nos estaremos viendo el próximo lunes y seguramente nos encontramos el miércoles con la otra historia, ¿eh? Abrazo grande para todos, esto se repite el día jueves. Abrazo gigante y a la misma hora nos estamos viendo el miércoles, pero ya en la otra historia. Abrazo grande para todos, gracias Alberto, gracias Nacho, gracias a ese y a todos los compañeros a Normita Díaz y a todos los que trabajan y hacen posible que estemos en el aire, ¿no? Gracias por todo. Abrazo grande. Chao, nos vemos. Cuando el cuerpo también le quiere brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con Vitín y Silva en energía, prende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor, con cuerpo activo y mente despierta. Vitín te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que podés aplicar con entrevistas, datos y diversión. La salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor, con cuerpo activo y mente despierta. Vitín te espera con la
la puerta abierta. Saludablemente empezó a cambiar, un programa que te hace soñar, con de vivir bien es lo natural.